De Viva Voz presenta su programa Tejiendo Lazos, un espacio para reflexionar, interactuar en momentos de distancia, conectando pensamientos, sensaciones y emociones a través de las palabras de nuestra comunidad. Arborizadora Baja ID les da la bienvenida. Bienvenidos al espacio Tejiendo Lazos, espacio dedicado a la interacción con los estudiantes y la comunidad ideavista. Estaremos realizando nuestras entregas cada 15 días. Traeremos diversos temas, invitando a nuestros estudiantes, además de nuestros coequiperos, ¿cierto? Una de ellas y una gran compañía, la profesora Katia Monsalve, y quien les habla, Peter Amaya, docentes de la Arborizadora Baja. También tendremos estudiantes, tendremos a Sara, ¿cierto? Sara Alexandra, a Ángel Camila y David. Ellos también nos estarán acompañando. Muy buenas noches, profesora Katia. Muy buenas noches, Peter. Muy buenas noches, estudiantes. Muy buenas noches, mis invitados. Quiero que se presenten, quiero darlos a conocer este nuevo equipo con el que contamos para nuestra primera emisión del programa Tejiendo Lazos. Buenas noches, Ángela. Buenas noches, profe. Pues soy del curso 10-3. Mi nombre es Camila Ruiz y la verdad estoy muy emocionada y bastante entusiasmada por estar aquí acompañándolos esta noche. ¿Quién es nuestro siguiente invitado? Sara Alexandra. Hola, Sara, ¿cómo estás? Hola, profe. Bien, sí, señor. Yo soy Sara Gómez, soy del curso 10-3 de la jornada mañana del Colegio Ruiz Ahora y estoy muy emocionada por estar aquí este día. Y tenemos a David. Buenas noches, David. Buenas noches, profe. No, pues yo soy David Alejandro González Arriero del curso 701. Y pues me siento muy feliz de estar acá acompañándolos y apoyando. Muy bien. El día de hoy vamos a tratar un tema bien interesante, todo en el marco de la Semana de la Expresión y en una fecha bastante importante, bastante especial, que es el 23 de abril, el Día del Idioma, ¿cierto? Profe Katia, ¿qué nos puedes contar con respecto a esto? Sí, precisamente abrimos este espacio con este tema tan inspirador como es la lectura. En conmemoración al Día del Idioma y en homenaje a un gran escritor, Miguel de Cervantes Saavedra, damos la apertura para esta nueva emisión contando el cuento a través de las siguientes preguntas. Bueno, tenemos unas preguntas orientadoras, ¿cierto? Las cuales pues nuestros invitados y coequiperos van a responder y a las cuales pues vamos a hablar entre todos, ¿no? Un poquito en esta primera entrega, nuestro gran debut en la radio estudiantil colombiana. ¿Cuál es esa primera pregunta, profesora Katia? Es importante abrir esta serie de espacios para que ustedes, nuestros estudiantes, nos puedan contar cuáles son como esos temas tan inspiradores y esos momentos tan importantes que han tenido a través de la lectura. Recordemos que leer es más que transmitir, nos proyecta, nos inspira, nos lleva a la imaginación. Las preguntas que trataremos el día de hoy en nuestra primera emisión, comemos cuento y cada uno es un cuento. La primera pregunta que tenemos para nuestros invitados el día de hoy es: ¿qué libros han leído en las diferentes clases? ¿Con quién No sé cómo lo empezamos? empezamos, profesor Peter, si lo queremos hacer, si lo quieren hacer Sara, luego Camila y luego David. ¿Nos quieren primero comentar contestar esa primera pregunta? Vamos con David. Empecemos por los más chiquitos. Pues yo en clases y así, me acuerdo que en una clase leí un libro llamado El Caballero del Espejo.
Este libro se trata sobre una princesa llamada Orito Marte, la cual se sentía muy feliz y no, ella siempre pensó que no le faltaba nada en la vida. Pero un día, el padre de ella, que era el caballero del dragón, tenía una bola de cristal la cual se la había regalado el mago Merlín. Esa bola de cristal lo que hacía era reflejar el futuro de aquel que la posea. Un día la princesa Orito Marte, llena de curiosidad, fue al cuarto donde estaba la bola de cristal. Pero como ella no tenía inseguridades ni nada, pues no se le llegó nada a la cabeza. Pero hubo un momento en el que se puso a pensar, ¿será que me voy a casar? ¿Será que tendré esposo algún día? Y pues le preguntó a la bola de cristal y se presentó ahí un caballero muy fornido, varonil, con una armadura brillante y así. Entonces ella se enamoró apenas lo vio. Y desde ese día no paraba de pensar en él, tenía insomnio y así. Y como ella no sabía su nombre, pues lo empezó a llamar el Caballero del Espejo. Un día ella salió en busca de él, disfrazándose de caballero, porque no aguantaba ya tanto insomnio, ella siempre lo quiso ver y así, entonces salió en busca de él disfrazada de caballero. En su camino y así tuvo muchas luchas y en una de estas entró a un torneo para ver si lo podía encontrar ahí. En ese torneo se trataba sobre puros caballeros fuertes y así, pero llegó un caballero el cual era un caballero que no tenía la armadura brillante, sino estaba toda oxidada y así, pero nadie lo pudo vencer. Entonces ella tenía una lanza la cual era de su padre, que esa lanza estaba bendecida por Merlin y era muy fuerte, nada la podía derrotar. Entonces ella retó al caballero, pero la pelea no duró nada porque apenas ella lo tocó con la lanza, él salió volando y ahí terminó la pelea. Pero él se sintió tan molesto de haber perdido que corrió persiguiéndola porque ella salió corriendo en su caballo para que los caballeros no se dieran cuenta que ella era una mujer y que estaba disfrazada de caballero. Entonces ella salió muy rápido en su caballo y él la persiguió y la volvió a retar. Entonces ella le dijo que sí, otra vez, que pelearan, y aún así ella lo derrotó. Entonces el caballero de un espadazo le partió el casco y se le soltó la cabellera que tenía la princesa. Y ahí se dio cuenta el caballero que era una dama y que él se sentía muy mal de haberle lastimado a una dama. Entonces cuando el caballero se quitó la máscara, ella vio que era el caballero que ella había visto en la bola de cristal. Y ella se sorprendió y de ahí le empezó a preguntar que cómo se sentía y así. Y desde ese día vivieron felices por siempre. La fantasía, ¿no? Fantasía que fue muy importante como un esquema literario, ¿cierto? Como un tema literario y que sigue siendo relevante, ¿cierto, profesora Katia? Y que de hecho nos habla en su libro de tanta relevancia y de tanta importancia, Don Quijote de la Mancha, el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, una historia completamente llena de fantasía y que nos invita a mostrar todo esto que nos está contando David. Bueno, y Sara, Alexandra y Ángel Camila me contaban detrás de micrófonos que ellas están leyendo un libro muy interesante. ¿Cuál es ese libro, Sara? El de la rebelión de la granja. La rebelión en la granja. ¿Qué te ha parecido esta obra de arte? Porque es una masterpiece, se dice en inglés, una obra maestra. ¿Qué nos puedes decir Pues, de la rebelión? a mí me parece una historia interesante, o sea, lo que los animales hacen para ganarse el respeto que se merecen es muy interesante y muy inspirador, como, yes, es muy interesante y chévere. Y Ángel, ¿qué nos cuentas de este libro?
Pues, profe, la verdad es que concuerdo, o sea, es bastante interesante, bastante inspirador, aparte que este libro, que de hecho fue creado por George Orwell, nos relata como lo que probablemente muchas sociedades viven día tras día, tal vez países que tienen de bajos recursos, porque los animales luchaban, o sea, ellos literalmente luchaban para ganarse el respeto, pero también para que el trabajo, para que su esfuerzo, para que todo lo que ellos hacían fuera de ellos. O sea, no para que se los robaran, porque eso era lo que hacía. Si una gallina, por ejemplo, tenía sus huevos y así, entonces se los robaban o se los quitaban, no eran de ellos. Entonces como que nos enseñan lo que es la lucha, lo que es la fuerza, lo que es ser fuerte tanto física como mentalmente. Entonces digo que es un libro muy interesante, pero también es de bastante como concentración para poder entenderlo bien, porque siempre tiene como sus cositas ahí bastante Sí, yo, fuertes. y tenemos que, como dice Ángel Camila, George Orwell siempre ha proyectado en sus diversas obras, ¿cierto? Algo de sátira, ¿sí? Y muestra, como dice Ángel, eh, esa lucha de los pueblos contra los regímenes, ¿cierto? Contra las dictaduras, que estuvieron vigentes y que están tan vigentes hoy, digo yo, más que nunca. Entonces, autor británico, George Orwell, hay que ponerle mucho cuidado, porque no solo es la rebelión en la granja, como se conoce en español, y en inglés es el Animal Farm, que de hecho hay películas, ¿cierto? Hay documentales sobre este libro, esta obra que es bien, pero bien particular de este gran escritor británico, el señor George Orwell. Bueno, y ahí conectamos, profesora Katia, con esa segunda pregunta. Eh, También quería comentarles cuando nos menciona el profesor Peter sobre la sátira, que también en nuestro libro, del cual surge este homenaje y esta conmemoración el día 23 de abril, como el Día del Idioma, nos habla el ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha, donde este personaje desafía todos estos nuevos procesos a través de como de la fantasía y de la amistad, haciendo relevancia a lo que nos están hablando ustedes el día de hoy, como en esos cambios culturales, esos cambios sociales que estamos siempre queriendo buscar y que hoy más que nunca, como lo dice nuestro profesor, debemos iniciar. La segunda pregunta que tengo para nuestros invitados es, ¿cuáles son los temas preferidos a la hora de leer que tienen ustedes? ¿Cuáles son los temas que ustedes escogen? ¿Cuáles son los temas que más les llaman la atención cuando quieren buscar una buena lectura? David. Pues, profe, temas así que a mí me gustan mucho a la hora de leer son las comedias. También me gusta mucho la ciencia ficción, la acción, la fantasía, como que hace un rato. Y así esos son los temas que a mí más me gusta leer. Bien, qué chévere, bien interesante. Ese tema de la fantasía, y bueno, y hay muchos libros, hablando de comedia, ¿sí? Y de sátira, ¿sí? Entonces seguramente cuando David llegue a los grados superiores, nos reiremos seguramente con varios libros que hablan de comedia y de sátira y que hacen crítica, ¿cierto? Y que generan ese pensamiento crítico en el cual todos estamos en la búsqueda, ¿cierto? Bueno, ¿y qué nos cuenta Sara Alexandra? Pues por mi parte me gustan más los libros así como de romance, pero, o sea, como de romance adolescente, ¿sí? O sea, en parte romance trágico, pero no tan así.
¿Y cuál fue el último libro que leíste o tema o lectura que hiciste con respecto a esta temática que nos mencionas? El último libro que leí se llama La chica invisible, que es de Blue Jeans. Y ahora me estoy leyendo un libro que se llama Ush Ush, que es de Rebeca. El apellido es muy difícil de decir, pero es de Rebeca. Ok, y No, son, Rebeca, no, Beca. yo los he visto por ahí, no los he leído porque no soy tanto de esa temática, pero sí los he visto por ahí y es muy popular dentro de los adolescentes, ¿no? Sí, yo prefiero más como esos temas, o sea, como temas de preferencia como para mi edad. Entonces, pues yo leo como de ese tipo de libros. Muy Y bien. ¿Y Ángel Camila? El profe, la verdad es que tengo un gusto muy variado en cuanto a la lectura, porque me gusta mucho, pues, por ejemplo, leer libros de superación personal o libros de autoaceptación, o sea, de poder aceptarnos nosotros. También me gusta mucho lo que es el terror, me llama mucho la atención. La ciencia ficción también me gusta bastante, pero pues como digo, o sea, es muy variado mis gustos en cuanto a la lectura y esos temas. ¿El terror te gusta la temática de terror o de misterio? De terror y de misterio, ambas. De hecho, estaba leyendo un libro hace como un año y medio que no pude seguirlo leyendo porque se me perdió mágicamente, que se llamaba Una muerte sencilla del autor Peter James. Y de hecho trataba sobre Ok. eso, sobre misterios, sobre casos sin resolver. Entonces, la verdad me gusta, o sea, ese tipo de cosas me gustan bastante. El padre de la escritura gótica y misterio, de lo también fantástico, pero lo oscuro, es el señor Edgar Allan Poe, ¿no? A mí me gusta mucho, lo leí Muy mucho en la poco. universidad, en inglés, porque nos tocaba leerlo en inglés, Sí. y es bien interesante, muy, muy interesante. Deberíamos también algún día en el futuro que se haga un día del idioma, pero del idioma inglés, ¿no? Sería chévere, ¿no? Sería muy bonito, ¿sí? Bueno, profe Katia, y esa última pregunta que tenemos para nuestros Sí. pequeños locutores, ¿cuál Sí. es? Profe Katia. Yo sí tengo, sí, esta segunda pregunta es, ¿qué temas les interesan a los estudiantes? Pero también, si me preguntas, mi gusto para lecturas, me gusta como decía, Sara, Sara que le gustan estas historias, estas trilogías, es súper Se interesante. está cortando un poco Nuestra la segunda comunicación, pregunta, profe Katia. como les decía, ¿qué Nuestra temas última les interesan a pregunta. los estudiantes? Ah, ok. Se está entrecortando la comunicación, profesora Katia. ¿Cuáles son los temas? Ya hablábamos de cuáles son los temas preferidos a la hora de leer y qué Sí. temas les interesan a nuestros estudiantes. Bueno, y eso ya, esa es Pues la bueno, segunda pregunta. Y la tercera pregunta es que no se está escuchando muy bien, profe Katia. La tercera pregunta, qué dime, pena, yo tengo la vocería, porque es que se está entrecortando la comunicación, profesora Katia. La tercera pregunta es, ¿cuáles son esos temas que les gustarían, si aparte de los que les gustan a ustedes, cuáles son esos temas que a ustedes les llamaría la me atención gustaría que se preguntarles a nuestros tocaran invitados, en ¿qué les estos temas? gustaría que sería en el colegio? ¿Sí? ¿Qué temas les gustaría a ustedes que nosotros como docentes abordáramos en la institución? Sí, entonces, ¿cuáles serían esos temas? David, ¿qué opinas? David. Pues, profe, hasta los momentos
no sabría cómo decir, porque es que en el colegio dan temas muy interesantes, pero en mi opinión me gustaría que dieran temas más así Más que variados. me hagan decir, wow, esto no lo había visto, wow, conocí a este actor y así. Me gustarían Ok. temas así. O sea, seguir con esa exploración literaria, es lo que dice David, ¿sí? Que le muestren cosas, cosas raras, ¿sí? Lecturas que sean abismales, ¿sí? Que a uno lo lleven a otros lugares, que lo pongan a pensar en cosas diferentes. Eso sería lo que le gustaría a David, ¿sí? Como más de actualidad, más novedosas. Sí. Sí, profe. Muy bien, súper. Y bueno, ¿qué opina? Ahora vamos primero con Ángel Camila. Pues algo que me llama mucho la atención, de hecho, es que, pues como tal en el colegio no hay como un grupo de lectura o un club del libro, por llamarlo así. Y algo que me gustaría mucho es que lo hubiese, porque vemos muchas personas a las que nos gusta leer, las que nos interesamos por la lectura, por aprender, por conocer temas nuevos y aparte ayudar a otras personas a que conozcan temas nuevos. Entonces digo que sería muy interesante y bastante bueno un club de lectura en donde todos como compartieran sus opiniones y sobre los libros y sobre todas esas cosas. Eso es una iniciativa bien interesante, ¿no? Que es ampliar, ¿sí? O sea, es que la lectura salga de la clase, ¿sí? Y así como hay, no sé, el grupo de la banda o los grupos de ajedrez o los grupos de deportes, ¿cierto? También que se oficializara, ¿no? Estos grupos de lectura, como dice Ángel Camila, es una iniciativa bien interesante que se debe consolidar, ¿cierto? Y por último, ¿qué opina Sara Alexandra de esta última pregunta? ¿Cuáles son esos temas que le gustaría a Sara que tocáramos nosotros como docentes en las diferentes asignaturas? Pues a mí me gustaría como que los temas que nos pusieran a leer fueran como temas de nuestro interés, o sea, como cosas que nos interesen más a nosotros. Porque, por ejemplo, lo que a nosotros, pues, por ejemplo, pues a mí, ¿no? Me parece que pues muchas de las lecturas que nos ponen son como muy poéticas y según yo, pues ese tipo de lecturas es como complicado de comprender. Entonces, pues yo, por ejemplo, quedo muy perdida. Entonces, pues sería como temas que más le gusten a uno. O sea, así como dijo David, que temas actualizados, un poco actualizados y eso. Ok, pero siempre buscando, tenemos que tener en cuenta, Sara, Ángel y David, siempre buscando, como les digo, ese pensamiento crítico, porque es muy importante desarrollar todo esto que tiene que ver con pues, la academia, lógicamente, y con ese progreso intelectual que es el que tenemos que proponer, pues no solo como docentes, sino proponernos a nosotros mismos. Entonces, bueno, hay unas iniciativas muy interesantes, muy chéveres. Profesora Katia, no sé si estés por ahí o se perdió la comunicación con la profe Katia. No, Parece que acá se estoy perdió la... todavía. Estaba Ah, ah, escuchando las propuestas de nuestros invitados y de nuestros estudiantes que me parecen súper interesantes. De hecho, la lectura nace como algo que era como prohibido en una época. Al inicio era prohibida y muchas personas tenían que reunirse de forma escondida para poder leer y debatir estos temas. A lo que nos invita el profesor Peter es bien importante. La lectura y los libros nos deben abrir como esos horizontes a la reflexión y al pensamiento crítico, como él nos decía, a mirar y a poder debatir de todas las cosas que nos pasan y nos suceden. La idea de la literatura es generar en cada uno de nosotros como esa visión de poder con se le perdió la los comunicación, profesora procesos de una Katia. manera Ok. diferente. Y hacer como una crítica social. Es importante que siempre estemos en constante crítica. Cuando nosotros no tenemos como ese proceso de reflexión,
se pierde todo el aprendizaje. Recordemos que es importante como estarlo retroalimentando y todo lo que nosotros, llegue a empezar a criticarlo y poderlo debatir de forma constructiva. A eso nos invita la literatura, a eso nos invita a leer. ¿Me escuchan? Sí, claro, profe Katia, estamos escuchando atentamente. Bueno, entonces ya se va a Sí, hacer. no sé qué otra pregunta tienes tú para nuestros invitados, Peter. No, ya se está ¿O con acabando esto el damos tiempo. cierre? Sí, ya se está acabando el tiempo, ya estamos acercándonos al final de nuestro primer edición, Pero la queda este primera tema abierto y súper entrega. interesante. Sí, tenemos que seguir ampliando, tenemos que seguir generando toda esa reflexión, como dice la profesora Katia, eh, incentivando e impulsando las diferentes propuestas que de aquí seguramente van a salir, como la de Ángel Camila, ¿sí? Eh, de generar un club de lectura en el colegio, o sea, ya que sea algo más oficial, ¿sí? Eh, también impulsar los diversos temas que menciona David y que menciona Sara Alexandra, ¿cierto? Y pues nada, tenemos que seguir en la Para. constante lucha y trabajo pues con nuestros estudiantes y siempre dando lo mejor de nosotros mismos. Entonces yo creo que ya vamos terminando, ¿cierto? Ya se va acercando el momento final. No sé, algunas palabras que quieran compartir con nosotros o ya nos vamos. Pues nada, la verdad, nosotros, por parte de nosotros, queremos darles gracias por habernos invitado y por estar acá. Y más que todo es como un mensaje, como un, pues sí, como un mensaje, a que realmente muchas personas toman la lectura como algo aburrido, como algo, como un papel que tiene muchas letras. Pero lo que no entienden es que ese papel que tiene muchas letras puede dejarle un aprendizaje para toda su vida. Entonces, leer no es solamente leer, sino aprender. Entonces, creo que todos deberíamos siempre tomarnos un momento para leer, para aprender y sobre todo para quedarnos con algo positivo y productivo para nuestra vida. Muy importante lo que dice Ángel Camila. Profesora Katia, Dime. entonces nos vamos despidiendo. Sara, Alexandra, David, ¿quieren decir las últimas palabras? Porque ya se nos va acabando el tiempo. Pues con lo que Camila dijo, yo conozco un dicho, bueno, no sé, es que supuestamente lo que yo había leído en una página, este es como un lema que tienen los lectores. Dice, leer no da sueño, leer nos da sueños, algo así, entonces pues eso como que, y es eso y ya. Muy bonito, muy lindo. Ujú. ¿Y David? Súper interesante, lindo. Pues, profe, sí, impulsar a nuestros compañeros que lean, que busquen algo que les guste de la lectura, que, no sé, intenten leer algo que les llame la atención, porque la lectura es algo que nos llena mucho. Y Bueno, pues, muy interesante, la verdad, que tengo compañeros que no se dan cuenta de eso, pero créanme que leen y van a ver de lo que les estoy hablando. No. y bueno, profe Katia, ya para despedirnos. Eh, por favor, haces tú la despedida, se me está cortando el audio. Ok, entonces nos veremos ya dentro de 15 días con Niños, otro gracias tema por su participación. y nos veremos dentro de 15 días con otro tema de interés de la arborizadora baja. Distancias que se reducen, nos acercan y nos regresan al entorno social, siendo el calor, sintiendo el calor humano de nuestra comunidad. La arborizadora baja IED y la emisora de Viva Voz presentó Tejiendo Lazos hasta dentro de 15 días. Chao. 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 Adiós.